es que te quiero agradecer. Tú has sido fiel cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Has transformado lo vil del mundo, me rescataste cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Tu presencia en mí hace estragos. Tengo que confesar que se siente también haber dejado el control de mi vida en tus manos. Mi Jesús, Jesús, a ti me rindo. Mi Jesús, Jesús, tú eres el autor del cambio en mi corazón. Te alabaré de noche y día, te alabaré, tú eres el autor del cambio en mi corazón.
Pablo va a cerrar la discusión teológica acerca de la salvación que comenzó en el capítulo 9 y lo continuó en el 10. Pero ahora estamos en el capítulo 11 del libro de Romanos y el apóstol corona la idea mostrándonos que hay un plan divino que los hombres no podemos llegar a comprender en un 100%. Así por lo menos atestigua el versículo 33 que dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Aquí Pablo utiliza dos palabras extravagantes. Son dos palabras que nosotros no usamos con frecuencia. Podríamos decir que están caídas en desuso. La primera de esas palabras es insondable. ¿De dónde proviene la idea de esta palabra? Bueno, hay que entender un poco la navegación antigua. Cuando un barco antiguamente iba acercándose a la tierra, el capitán necesitaba saber qué profundidad había debajo del barco, así que utilizaban una soga que tenía nudos cada cierta cantidad de espacio. Había nudos que la echaban por el costado del barco hasta que tocase el fondo. Luego la sacaban y contaban la cantidad de nudos. Esta es una sonda, es la primera sonda. Hoy hay otro tipo de tecnología electrónica que se llama sonar, pero cumple fundamentalmente esta función: medir la profundidad. ¿Y qué dice Pablo del plan de Dios? Que es insondable, o sea, tiene una profundidad que los hombres nunca podríamos llegar a alcanzar. Y la segunda palabra que utiliza el apóstol es la palabra inescrutable. ¿Qué es un escrutinio? Es un proceso por el cual se puede conocer ciertos datos. Podrían ser los datos de una investigación, los datos de una encuesta o para verificar algún tipo de resultado. Por lo tanto, la palabra inescrutable nos dice que es imposible comprender al 100% el plan de Dios. Por eso estas palabras son realmente muy importantes en este texto: insondable e inescrutable. Y creo que luego Pablo corona su razonamiento con lo que él escribió en el versículo 36 y me gustaría compartirlo nuevamente con ustedes, que dice: «Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén». Aquí hay tres puntos importantes, tres cuestiones que tienen que ver con nuestra fe. Si nosotros podemos, por nuestra fe, aceptar y creer estas tres cuestiones, podríamos decir que llegamos a tener una fe integral. Me gustaría que podamos por unos minutos discutir, hablar acerca de estas tres cuestiones. Dice Pablo en primer lugar que todas las cosas que han sido creadas provienen de Dios. Todo es de Dios. Esta es la primera cuestión a la cual nuestra fe se tiene que enfrentar. ¿Nosotros podemos creer que todo proviene de Dios? Hay una teoría cosmogónica muy importante que en algún momento usted la tiene que haber escuchado. Es la famosa teoría del Big Bang. Intenta explicar el origen del universo. El Big Bang dice que a través de esa gran explosión, porque eso es lo que quiere decir esta expresión inglesa, Big Bang es gran explosión, nos quiere explicar cómo se origina el tiempo, el espacio y la expansión de la materia que estaba comprimida en un punto del tamaño de la cabeza de un alfiler y que por esa explosión
llega a abarcar todo el universo con materia, los planetas, las galaxias y toda la materia que está dando vuelta ahí estaba comprimida en un solo punto. Luego hay otra teoría también, la teoría de la evolución, que hace una cadena evolutiva, donde dice, bueno, que el hombre actual, vamos a llamarlo el Homo sapiens, por utilizar solamente un concepto científico y no bíblico, desciende del mono. El mono desciende del anfibio. El anfibio desciende de una célula y esa célula desciende de lo que ellos han llamado el barro primigenio. Pero ni el Big Bang ni la evolución pueden explicar de dónde salió esa primer materia con la cual luego fueron creadas todas las cosas. Es porque no tienen en cuenta a Dios. Pablo nos dice muy claramente en este pasaje que todo es de Dios. Todo proviene de Él. Así que Dios sería el origen de todo y de todas las cosas, del tiempo, del espacio, de la materia y de cuántos otros aspectos pudieran existir y que nosotros tal vez ni siquiera hoy todavía conocemos. Quien hizo un intento de explicar a Dios fue un filósofo griego llamado Aristóteles, un filósofo precristiano que desde la metafísica intentó explicar a Dios con este concepto: Dios es el primer motor que mueve todo y no es movido por nada. Creo que hay una cierta aproximación a la idea cristiana. Por lo menos era el intento de un hombre que no conocía la fe, porque la fe cristiana todavía no se había expresado, no se había manifestado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ni el desarrollo de la teología. Pero tiene una aproximación al cristianismo, una explicación curiosa, una explicación para dar a entender a Dios. Dios es el origen de todas las cosas. Todo proviene absolutamente de Dios. Y esta expresión de Dios tiene mucho que decir. En primer lugar, nos dice que el hombre no tiene nada que ver en esta existencia que tenemos. Somos simplemente una creación, no somos creadores. El humanismo intenta poner al hombre en el centro y hacerlo el eje del universo. Pero es absolutamente falso cuando uno se enfrenta a la explicación bíblica. El hombre es parte de la creación de Dios. El hombre no es creador absolutamente de nada. Así que este pasaje no alberga la posibilidad de que los seres humanos tengamos parte en este proceso. Y también excluye la idea del panteísmo, ya que este pasaje nos muestra que todo proviene de Dios y no que todo es Dios, como lo enseña el panteísmo. Así que, qué importante es prestarle atención a la palabra y con un poco de información, nada más, cuánta riqueza puede aportarnos a nuestra vida. La segunda cuestión que Pablo presenta no solo dice que todo es de Dios, sino que también nos dice que todo es por Dios. Y aquí tenemos que hablar de otro aspecto diferente. Dios es el que sostiene y todo subsiste porque Dios sigue al mando y Dios sigue en el control de todas las cosas. La gente hoy día, en el mundo que vivimos, siente que está todo fuera de control. Siente que la naturaleza está fuera de control, la política está fuera de control. Cada aspecto de la naturaleza parecería que estar fuera de control con esta pandemia. Pero quiero decirle que todo está bajo control. La ciencia como tal no inventa nada. La ciencia, su misión es descubrir lo que Dios ha creado, descubrir los principios que rigen
a este universo o a este cosmos, a esta creación de Dios. Pero tristemente, muchos de esos hombres que están en la búsqueda de los principios que Dios ha creado no terminan creyendo en Dios y no creen que esos principios sean elaborados por una mente superior. No pueden ver el elemento sobrenatural detrás de la creación de Dios. Un ejemplo que puedo darles es acerca de ese cosmonauta ruso llamado Yuri Gagarin, que en el año 1961, más exactamente el 12 de abril de 1961, orbitó la Tierra saliendo a lo que se llamaría el espacio exterior. Orbitó la Tierra en un viaje de 108 minutos, menos de 2 horas, pero durante ese viaje, casi en la culminación, él se comunica con la Tierra y le dice a aquellos que lo estaban escuchando: todavía no he encontrado a Dios. Por eso estaba escrito ya en el mismo libro que estamos tratando, el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 20 al 22. Yo quiero que usted lea junto a mí lo que la palabra ya decía de hace 2000 años, advirtiéndole a los hombres algo que nunca han tenido en cuenta, como este señor, Yuri Gagarin. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y lo corona con este último versículo, el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El señor Gagarin nos muestra que esto es una verdad que ya estaba escrita. El sabio, el que pudo salir de la atmósfera terrestre y orbitar la Tierra y sobrevivir a eso, el sabio humano, fue finalmente un necio, porque creyó que podía verlo a Dios en ese lugar. ¿Por qué nuestro planeta gira alrededor del Sol en lo que se llama la traslación? Es un giro que el planeta Tierra, junto con otros planetas y sus satélites, hacen alrededor del Sol. Eso se llama la traslación. Nuestro planeta tiene una traslación. Todo ese giro que da es aproximadamente de 365 días, lo que para nosotros sería un año. Pero no solo eso, sino que nuestro planeta tiene un giro en su propio eje que se llama rotación. Pero ese giro no está hecho sobre un eje vertical, sino un eje que está inclinado 21 grados para que nuestro planeta pueda girar en este tipo de movimiento, que sumado a otros factores, sumado a la posibilidad de que tengamos agua, y de hecho el 70% de nuestro planeta está cubierto por agua, y otra condición, que tengamos el oxígeno. Me pregunto, ¿cómo un científico no puede percibir la mano de Dios detrás de todo esto? ¿Cómo no puede ver que Dios está sosteniendo a este planeta y a todo el universo? Si alguna de estas condiciones fallara, ya no existiría la vida biológica en la Tierra. Si no hubiera agua, no podría haber vida. Si no tuviéramos oxígeno, tampoco podríamos estar vivos. Si no tuviéramos ese giro de 21 grados, no tendríamos las estaciones a través de la traslación, que también hace que el Sol vaya calentando la Tierra en toda su superficie. Esto no es más que el plan de Dios. Dios sostiene la vida. Dios está detrás de todas las cosas. Simplemente hay que buscarlo
y allí seguramente lo vamos a encontrar. Por eso, Pablo ya escribía con mucha sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, que todo es por Dios. Pero hay algo más. Cuando uno puede observar un inmenso cielo tachonado de estrellas, y normalmente lo podemos hacer cuando salimos de las grandes ciudades que están contaminadas con smog y que tienen contaminación lumínica, y podemos ver el cielo oscuro, y en ese cielo oscuro, en ese fondo oscuro, ver brillar infinidad de estrellas. O cuando nos paramos frente a un océano, gracias a Dios en nuestro país podemos pararnos frente a un océano y observarlo, nuestro océano Atlántico, o aquellos que tuvieron la posibilidad de sentarse frente a un microscopio y observar un complejo tejido celular y descubrir sus características. Surge siempre una pregunta: ¿para qué todo esto? Bueno, quiero decirle que este pasaje que acabamos de leer lo aclara con dos palabras, una preposición y un sustantivo. Nos dice al final que todo es para Él. Todo esto que ha sido creado es para Dios. Es para la gloria de Dios. No es para la gloria de ningún hombre, ni para la gloria de una institución, ni de un político, ni de su partido político. Todo esto fue creado exclusivamente para Dios. Aún usted y yo fuimos creados para Dios. Así escribió David en el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo esto está creado para Dios. Lo hizo Dios para su deleite, pero en ese deleite quiso compartir su amor. Por eso nos puso en esta tierra y creó y sostiene todas las condiciones para que todos podamos seguir vivos y podamos finalmente conocerle, conocer su amor, y nosotros también brindarle nuestro amor a Él. Lo confirma Pablo también en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, donde dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es la meta final de todas las cosas. Qué linda idea. Porque si Dios esto lo hubiera creado para un hombre, hoy nos estaríamos preguntando: ¿y por qué lo eligió a él? ¿Y por qué no a mí? ¿Qué tiene más él que no tengo yo? ¿Por qué a él sí y a mí no? Nos estaríamos preguntando y estaríamos luchando con estas cosas como normalmente luchamos los hombres. ¿Por qué Dios creó primero al hombre y no a la mujer? Bueno, son cuestiones que hoy hacen filosa a nuestra sociedad. Nos estaríamos preguntando un montón de cosas. Por eso Dios decidió que esto no es para nadie, sino exclusivamente para Él. ¿Y quién podría discutir eso? El Creador no puede hacer algo para sí, así como un hombre puede hacer su casa. Dios pudo hacer todo esto para deleitarse, para gozarse y para alegrarse fundamentalmente con su criatura amada, que es el ser humano. Por eso, cuando reconocemos por fe estas tres cuestiones, podemos decir que tenemos una fe integral. Recordemos cuáles son estas cuestiones. Primero, todo es de Dios y proviene de Él. Segundo, Dios sostiene todas las cosas, por eso todo es por Dios. Y finalmente, todo eso creado es para Dios. Si usted puede poner su fe en estas tres cuestiones, quiero decirle que esa fe lo acercará a la salvación,
porque Dios será el eje del pensamiento. Y todo esto nos conduce finalmente a Dios, a poner nuestra fe en Él, a poner nuestra confianza en Él, a creer en el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Yo le animo a que usted pueda tomar estas 3 cuestiones de fe e incorporarlas a su vida. Y sepa que Dios hará grandes cosas en cada uno de nosotros. Yo voy a hacer una oración en este momento y le pido que incline su rostro, que cierre sus ojos y que oremos juntos. Amado Dios, tantas gracias te damos porque a través de las cosas creadas vemos tu eterno poder y tu deidad. Y tu palabra nos da cuenta de tu amor. Jesús, por eso hoy estamos emocionados de poder entender que tú eres el creador de todas las cosas, que por tu mano se sostienen y que finalmente, Señor, tú eres el fin de todas las cosas. Señor, por eso ponemos nuestra vida en tus manos. Como parte de tu creación, Señor, sabemos que tú nos diste la vida y que nosotros, Señor, tenemos que retribuirte en agradecimiento todo lo que nos has dado, entregando nuestra vida y nuestro corazón a ti. Señor, te pertenecemos, somos tuyos, no somos nuestros, no somos ni siquiera los dueños de nuestra propia vida. Tú eres el dueño, tú eres el que nos guía. Con tu mano, Señor, con tu providencia guías cada acontecimiento de esta tierra y de este universo. Nada es por casualidad, hay una causa, Señor, detrás de todo y eres tú. Gracias, Dios. Gracias te damos porque podemos confiar en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una fe integral.